Y en la primera convocatoria me llama, yo en ese tiempo jugaba en Atlas, y me dice así tal cual, ¿estás listo para ser campeón del mundo? Espérame, pues, Así te dijo. así de una. Porque él ya traía esa mentalidad, él ya estaba preparado, él aplicaba mucho la aplicación mental. Entonces eso fue un cambio de chip y de mentalidad que nos hizo ser campeones del mundo. Hola amigos, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en su podcast favorito, Cross Soccer Labs. Yo soy Omar Valencia, la verdad es que nunca había presentado, es la primera vez. Y tenemos un gran invitado, la verdad es que tenemos un campeón mundial, tenemos un campeón de la Liga MX, tenemos a Jorge Hernández con nosotros. Gracias Jorge por estar con nosotros. Gracias. Y la verdad es que gracias por invitarnos a tu casa. ¿Cómo estás? Es su casa. Gracias. Bienvenidos, gracias. Contento de tenerlos a ustedes. Sí, muchas gracias. Oye Jorge, ¿a qué te dedicas actualmente después del retiro del fútbol? Soy entrenador, actualmente estoy de director técnico de la segunda de Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y pues es algo que no me voy a poder separar nunca, ¿no? Crecí con el fútbol y voy a seguir en el fútbol. Mientras jugaba creía que iba a seguir en el fútbol, no sabía en qué, y ya en los últimos años de mi carrera me gustó el tema táctico, tuve grandes entrenadores, y en cuanto me retiro me pongo a estudiar el ENDIT, y me llamó mucho la atención. Entonces, ¿Qué es lo que te gustó más de ser entrenador? Tal vez el tener chicos a los cuales tú les puedas mostrar tus enseñanzas o la táctica, la técnica, ¿qué te gustaba? mientras jugaba me gustaba mucho la táctica. Como te decía, tuve grandes entrenadores, de los que aprendí muchísimo en tema táctico y en tema humano. Entonces, lo que me gusta mucho ahora es liderar a un grupo de personas y liderarlos para un bien. Más allá de lo técnico-táctico, las pequeñas cosas que se les puede dejar a las personas, creo que es algo más valioso, como a mí me lo dejaron muchos entrenadores. ¿Tienes algún recuerdo de alguien que te ha dado como el mayor consejo para el fútbol? Que digas, gracias a él como que me dio vueltas la cabeza y dije, es que el fútbol Sí, claro, pues Chucho Ramírez. es el mayor. Yo creo que sí, porque, o sea, de todos tengo grandes recuerdos, grandes aprendizajes, hasta de los técnicos que no me gustaban, tuve aprendizajes, pero yo creo que del que más, que fue un cambio de mentalidad, un cambio de chip, sobre todo nosotros como mexicanos, fue Chucho Ramírez. Cuando estabas en la selección En la sub-17. selección sub-17, sí. O sea, fue algo que no nos la creíamos, no sabíamos qué significaba ser un campeón del mundo. Y yo recuerdo la primera concentración que llego a la sub-17, porque ya me había tocado ir a una sub-15 con Chucho, pues no sigo el proceso de 15, y luego otro técnico, un argentino, Julio Grondona, Sí. agarra la sub-17, no le va bien. Hijo del presidente de la Federación. De la Argentina. federación, es el hijo, Ok. exacto. Fue técnico acá en las selecciones de México, no le va bien, sale y lo agarra Chucho Ramírez. Y en la primera convocatoria me llama, yo en ese tiempo jugaba en Atlas, y me dice así tal cual, ¿estás listo para ser campeón del mundo? Yo, espérame, pues, Así te dijo. así de una. Porque él ya traía esa mentalidad, él ya estaba preparado, él aplicaba mucho la aplicación mental. Entonces eso fue un cambio de chip y de mentalidad que nos hizo ser campeones del mundo a ese grupo de chicos, de esa generación de chicos que cambiamos mucho la mentalidad del fútbol mexicano. Ya. Y no solo el fútbol, sino del mexicano en sí, creo. Ya. ¿Y eso tú le enseñas a tus pupilos, digámoslo así, a las personas que entrenas tú? ¿Les enseñas como esa mentalidad? Trato. La verdad no he tomado un curso de aplicación mental, como les he dicho, yo trato en base a mi experiencia que tuve con él, de llegarle más, tío, a la persona, de llegarle más a la mentalidad, porque hoy en día para mí el fútbol es más allá de lo físico, técnico, táctico, es más emocional, más mental. Entonces trato de llegarle por ese lado, a mi poca experiencia como jugador, no como estudiante de aplicación mental o de la ley de la atracción, que fue lo que nos... La parte humana es importante, ¿no? Para mí la el más. conocerlos, el saber cómo se sienten. La más importante. O sea, yo ahora como entrenador, digo lo que te acabo de decir, más allá de lo físico, técnico, táctico, el lograr hacer un equipo, y para hacer un equipo tienes que conocerlos humanamente, porque dice un gran técnico que es uno de mis sueños conocer,
dice que cuando tú le llegas a la persona y no al jugador, no a la camisa, sino a la persona, ya tienes a una persona ganada en tu equipo. Y lo puedes embonar bien para que funcione como tú quieras en el cuadro. Exactamente, tú ya lo ganas como persona, tú le dices, tírate a ese árbol, se tira de cabeza. Va ¿sabes? por todas. Va por todas, Por ti, y eso claro. es lo importante en un equipo, formar un equipo, cerrar un equipo. Ya. ¿Cómo es el proceso para llegar a una selección sub-15, por ejemplo? ¿O no es que exista una categoría menor? Ahora sí, Ahora sí. ahora Pero en creo tu que hay... tiempo, ¿cómo fue? No, en nuestro tiempo, Chucho fue el que inició la sub-15. Antes no había sub-15. ¿Qué se hizo? Se hicieron 4 selecciones. México se dividió en 4. Bajío, Norte, Centro y Estados le llamaban. Yo voy con la selección del Bajío, que la mayoría éramos de Chivas, Atlas y uno que otro de otro club. Y fuimos a un cuadrangular al CAR, lo que antes era Centro Pegaso, ahora es el CAR. Hicimos un cuadrangular y de ahí creo que quedamos en segundo lugar nosotros. Y en base a todos ese cuadrangular, Chucho vio a los mejores jugadores de las zonas, de las 4 zonas, y formó la sub-15. Que fueron, las primeras convocatorias eran, o sea, íbamos 100 jugadores, yo creo, eran muchísimos. Y de ahí iba desglosando. Ya no seguí yo el proceso, y luego viene la sub-17, que ya en ese tiempo ya existía la sub-17, y te digo, la tenía este técnico, Julio Grondona. Y a mí me toca ir a un preselectivo aquí en el Club de la Primavera, aquí en Guadalajara, pero no quedo. Lamentablemente, a lo mejor va a sonar como excusa, pero yo en ese tiempo tengo una lesión, una lumbalgia, y no me va bien, no juego bien, no me convocan. Se cierra la sub-17, que había varios compañeros de Atlas, pero no les va bien. Y luego es cuando nombran a Chucho, y Chucho vuelve a llamar a muchos jugadores que habían sido convocados. De la sub-15. De la sub-15, y de ahí fue desglosando y se hizo el proceso para la sub-17, para el Mundial que fue en Perú. ¿Y siempre tu sueño de niño fue quiero ser futbolista, seleccionado nacional? Fíjate que no, sí jugaba más por la pasión, por la diversión, pero yo creo que hasta los 17 años, cuando ya me convocan a selección y veo lo que es más o menos portar y cantar el himno, ahí fue cuando me decido a ser jugador de fútbol profesional, porque yo hoy en día los veo con chicos de 8 años y quieren ser jugadores de la selección mayor, quieren Claro. ser Messi, quieren ser Mbappé, porque desde niños ya vieron eso. Yo sinceramente no, yo quería ser piloto aviador. Yo cuando entré a la prepa quería estudiar piloto aviador. Ya después me di cuenta que tienes que tener muchas matemáticas y mucha química y física. Y dije, Eso no, no es siempre para no, mí. esto no es para mí. La matemática siempre fue bueno, pero para la física y química no. Y ya, yo estando en prepa fue cuando ya me empiezan a llamar a selección. Y es cuando digo, ¿sabes qué? Pues a ver, yo en ese tiempo trabajé en un restaurante, yo soy de Tonalá, bueno, crecí en Tonalá, y trabajé en un restaurante de carnes en su jugo. Y por trabajar todo el día, bueno, 8 horas al día de garrotero, ayudante de mesero, yo ganaba 50 pesos. Más propinas me llevabas 120 pesos 8 horas. Y yo estando en tercera división de Atlas ya me pagaban 900 pesos al mes, pero dije, por venir a entrenar, hacer lo que me gusta, Lo que disfruto. lo que disfruto, y me pagan por esto, pues no quiero trabajar de mesero, quiero trabajar de esto. Ahí fue cuando te digo, empiezo más o menos a los 15, 16 años a decir, esto me gusta, y a los 17 años en selección digo, quiero ser jugador ¿Y tu profesional. familia te daba la libertad de decir, quiero jugar fútbol? ¿Y la escuela? ¿Cómo Sí. combinaba las dos? ¿Y te decía, haz lo que tú quieras? No, me apoyaban. Siempre Sí. mis papás, mis hermanos me apoyaban mucho en a llevarme en el camión, a acompañarme. Y recuerdo que en la prepa, mi papá es músico. ¿Ok? Entonces, en casa de mis papás, ahí tenían todos los ¿Instrumentos? ahí tocaba y ensayaba el grupo. Y yo empecé a tocar la batería. Entonces, unos amigos de la prepa que tocaban música, un día me escuchan y me dicen, cabrón, éntrale a nuestro grupo. Grupo de rock. Es un grupo de rock. Claro. Y ahí es cuando mis papás me dicen, a ver, espérate, ¿tienes fútbol, escuela y música? No, decídete, ¿fútbol o música? ¿Qué quieres? No, pues fútbol. Y ahí fue donde sí me dijeron, no. O sea, céntrate bien, no vas a poder todo. Ok. Pero siempre me apoyaron. En el estudio, pues es básico. Claro. Y en el fútbol siempre estuvieron ahí apoyándome. No eran de que, como lo veo hoy en día como entrenador, muchos papás que tienen el sueño frustrado de ser jugadores, Claro. y se lo transmiten al hijo. El hijo ni quiere ir y a fuerza lo llevan. No, mis papás siempre, mi papá era músico, tuve un abuelo, mi abuelo en paz descanse fue beisbolista. Nadie de mi familia fue futbolista.
Entonces ellos me apoyaban porque veían que me gustaba y yo lo amaba todo el día. Fiestas infantiles y yo con mi Con baloncito. tu balón de fútbol, con los Clásico, amigos que te hacías ahí. con los primos, amigos Claro. o con los que se armaba la reta. Pero siempre tuve mucho apoyo por ese lado. ¿Y cómo llegas a Atlas? A Atlas, a los 8 años, mi papá era que nos llevaba a jugar a cascarear. Tengo 2 hermanos mayores y una hermana menor, pero mi papá agarraba un sábado que no tenía evento en la música y decía, vámonos, nos ponemos nuestros zapatos y nos íbamos a un lugar donde podíamos jugar. O había gente jugando y nos metíamos y así empezamos a cascarear. Y mi papá y mis hermanos vieron que sí es buena para que jugar. sí la armaba, como decíamos. Y un día llega y me dice, hey, vámonos, te voy a meter a la escuela de fútbol. Ah, vamos. Y entré a la escuela de Atlas Tonalá. Ok. Entonces estoy de ahí de los 8 a los 10 años y de los 10 años me llevan a Fuerzas Básicas. Y desde los 10 años hice mi proceso de Fuerzas Básicas. Llegué desde 10ª división cuando no existía mi categoría, porque yo soy 88 y yo llegué con los 87 y medio año después se arma la 88 que es 9ª división y desde ahí hago mi proceso de 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, todas las categorías hasta llegar en primera. ¿Y tuviste algún amigo con el cual iniciaste y terminaste debutando? ¿Sí tuviste a alguien? Desde la 88 yo creo que yo fui el más longevo porque sí llegó otro compañero Torres Nilo, pero él no llega a la 9ª, él llega como a la 7ª. Está Diego Campos, que ahorita es auxiliar en Puebla, que debutó en Atlas. Sí tuvimos varios, pero así que hayamos llegado juntos y que hayamos debutado juntos, no. Pero sí tuvimos procesos. Pues es que el fútbol es un embudo, lo explico yo así, ¿no? Entran muchísimos, pero se va reduciendo cada vez más y llegan poquitos. Como dices tú, la selección llegaron 100 y al final pues juegan 23. Así ¿no? es el fútbol y muchos ámbitos. Yo te hablo de esto porque Claro. es lo que crecí, es lo que conozco. Ok. Entonces, estás en Atlas, llega tu proceso a la selección, sub-17, Sub-17. y te vas a Perú. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron como en concentración o preparándose para ese mundial? El proceso de la sub-17 con Chucho Ramírez empezó un 22 de febrero, me acuerdo porque es mi cumpleaños. Ok. Entonces, recuerdo, antes nos íbamos en camión el domingo en la noche, eran microciclos, micro concentraciones. Nos íbamos el domingo en la noche, nos veíamos los de Chivas y Atlas en la Central Nueva, viajamos toda la noche, llegamos a las 7 de la mañana y la concentración era a las 10 de la mañana, llegamos a desayunar al carro. Entonces, de ahí de las 7 ya fuimos a esa primera concentración, fuimos a la Basílica y yo me acuerdo, fui a agradecer y ya de ahí nos fuimos en taxi al CAR y de ahí empezó en febrero el 22. 22 de febrero. Y eran semanas, microciclos. Y era lunes, martes, miércoles. El miércoles era lunes doble, martes doble. 22 de febrero de ese 2005. 5. O sea, fue 6 meses antes del 7 mundial. meses, más o menos, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El octubre fue el 2 de octubre fue la final. La final. Más o menos 8 o 9 meses de proceso intenso, pero era cada semana, casi. Por lo menos 2 o 3 semanas al mes, que eran de concentraciones de lunes a miércoles en México y luego nos veníamos, llegábamos el miércoles en la noche y jueves, viernes, sábado jugaba con Atlas y luego el domingo en la noche otra vez y así era toda la semana. Tú teniendo 16 años, 15 años. 17 años cumplidos. ¿Y tus papás te dejaban ir? ¿No te decían, sabes qué, te acompañamos? No, primero no había economía como para que me acompañaran y segundo, pues desde los 12 años empecé a viajar solo con el equipo en Fuerzas Básicas. Claro, tal vez eran otros tiempos. Ahora es muy complicado dejar a un niño de 2 años. Ahora yo lo veo con mis niñas y, por ejemplo, de donde viven mis papás a la escuela de Atlas Tonalá era en camión, eran 10 minutos. Y yo me llegué a ir solo ya a los 8, entre 8 y 9 años, ya caminaba una cuadra, tomaba mi camioncito. Ya sabías cómo moverte. Ya sé cómo moverme. Y ahorita le reclamo a mis papás en broma, bien, cómo me dejaban así. Yo a mi niña de 8 años, tengo una niña de 8 años, ni de broma la dejo salir de aquí. Sí, claro. Han cambiado los tiempos y yo creo que ha cambiado mucho el tema de las redes. También en aquel tiempo había inseguridad, pero no te dabas cuenta de tanto como hoy. Hoy cualquiera graba, lo sube a Instagram, lo subes, hace viral y ya te causa un temor. Claro. Pero sí ha cambiado mucho los tiempos. Entonces te ibas tú a los 8 años a entrenar. En ese tiempo, 15 años te ibas a la Ciudad de México. Sí, con varios compañeros, nos íbamos, varios compañeros, Ya. junto a los de Chivas y Atlas. Oye, una pregunta. Ya ves que hay mucha rivalidad entre Chivas y Atlas. Ahí cuando se encontraban en selección, se olvidaban de todo. Sí. No, y éramos muy buenos amigos y a la fecha, o sea, me tocó convivir desde muy chico con el Negro Esparza, con el Pato Araujo, con el Chícharo. Y somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien. Pero a la hora de jugar los partidos,
pues ni nos saludábamos, o al final del partido ya si acaso nos saludamos, porque la rivalidad de este clásico en especial, pues su lema de Chivas es puedes perder contra quien sea menos contra los Atlas, y nuestro lema es puedes perder contra quien sea menos contra los Chivas. Contra Chivas. Y los partidos eran buenísimos. Pero ya en selección, pues ¿Se olvidaban de todo? Éramos hermanos. Y tal cual esa selección nos hicimos hermanos, porque convivimos mucho tiempo. Te digo, estábamos más de la mitad del mes concentrados, entonces a veces me tocaba convivir más con ellos que con los de Atlas o hasta con mi propia familia. Ya. Entonces llegas a la selección, estás entrenando esos microciclos, microprocesos, no sé cómo se lo puede llamar. Son microciclos. Y estuviste así 9 meses hasta llegar al 8 o 9 meses hasta llegar al Mundial. Pero... Y Chucho Ramírez estuvo con ustedes duro y dale en decirles vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. Tal cual nos hizo un coco wash. Sí. Tal cual. Porque te repito, no sabíamos qué era eso. Y tuve compañeros buenísimos, muy buenos, mejores que yo. Yo jugaba contención, tuve un compañero que le decíamos Sisu. Ok, con Zidane. Por eso le decíamos Sí. Sisu, jugadorazo de Monterrey. Para mí era mejor. Entonces yo veía a Sisu y decía, puta, no tengo oportunidad. Pero el chavo no se la creyó. Y Chucho lo ha dicho, yo no me traje a los mejores, me traigo los que crean que podemos ser campeones del mundo. Claro que nos hicimos mejores, pero fue porque nos cambió ese chip y fue tal cual un coco wash. Va a ser campeón del mundo, va a ser campeón del mundo, va a ser campeón del mundo, va a ser todos los días así, trabaja para ser campeón del mundo, siéntate como campeón del mundo, come como campeón del mundo, prepárate como campeón del mundo, siéntate como campeón del mundo. Que llega un momento que en tu cabeza te la creas, voy a ser campeón del mundo, voy a ser campeón del mundo. Me siento como campeón del mundo, voy a ser campeón del mundo. Y tal cual, ¿no? Y en su momento nos tacharon de arrogantes porque no queríamos dar entrevistas o porque decíamos, no, vamos a ser campeones del mundo. Estos chamacos desubicados. Pero la verdad, nos la creíamos tanto que así fue. Y si nos tacharon, antes de viajar nos tacharon. Chucho lo tacharon de arrogante y le apostaron que si era campeón del mundo le iban a poner una estatua y lo llegó y lo hizo y no se lo cumplieron. O sea, cosas así. No le creía a nadie. No le creía a nadie, no nos creía a nadie. Y yo creo que esa fue parte importante porque íbamos sin ninguna presión. No teníamos prensa. Un solo reportero de Récord nos siguió. Fue el único que estuvo con ustedes. Desde el principio. Porque tuvimos giras, o sea, dentro de esas concentraciones tuvimos giras. Fuimos a El Salvador, fuimos a Argentina, fuimos a Estados Unidos, fuimos a Inglaterra, tuvimos varias giras. El premundial fue en Culiacán, que ahí medio nos siguieron, salían periodicazos, pero no pasaron los partidos. Pero el único que nos seguía era Armando y él se involucró en esta parte y dijo, vamos, van a ser campeones del mundo. Y sí, dicho y hecho y así, nos fue bien. En esos torneos, mis torneos que hacían antes del Mundial, ¿cómo les fue? Bien. O sea, se iba armando el equipo, iban tal vez ese proceso donde perdías, pero jugabas bien, o llegaban a ganar y jugar bien, las dos cosas. No. Hay un ejemplo muy claro que de recién las primeras concentraciones jugamos un partido amistoso contra Atlante, el primer equipo, porque entrenaba ahí en el centro Pegaso. El primer partido contra ellos, 10-0, 10-1 habremos quedado. Okay. Y antes de irnos a Perú, jugamos otro partido contra ellos y perdimos 1-0. Ahí se vio la diferencia de lo que fuimos mejorando. O sea, Chucho se llenó, se cubrió, o lo que hizo fue armar un gran cuerpo técnico. Y de ahí armó un gran equipo. Chucho fue la cabeza de decir, vamos a ser campeón del mundo. Invito a Harlen Medina, ¿sí? Exjugador, que él nos ayudó mucho en lo táctico. A Eduardo Espona, preparador físico, que para mí el mejor que he tenido, porque es 4 veces campeón del mundo. Tiene libros en Argentina. Un doctor que estaba al pie del cañón. O sea, armó un gran cuerpo técnico. Y de ahí, en base a ellos, fue... Hey, te invito para que seamos campeones del mundo. Y luego todo cuerpo técnico nos lo decía. Y eso, Eduardo Espona, por ejemplo, corre como campeón del mundo, prepárate, tan. Y no la creímos. O sea, y ahí fue la diferencia. Empezamos jugando muy mal, pero nos fuimos adaptando a la idea, al estilo, porque muchas veces tú vienes a Atlas y juegas de una forma, pero luego vas a la selección y tienes que jugar de otra forma. Entonces nos adaptábamos y hicimos esto, embonamos con el equipo y yo creo que fue lo que nos hizo ser campeones del mundo. Y mientras estabas acá en selección, en esos microciclos, en Atlas, ¿qué te decían? ¿Vete? Sí, no, Atlas toda la oportunidad. Total libertad, porque pues en ese tiempo Atlas ya mandaba por categoría, mandaba 4 o 5 jugadores a selección por categoría. Entonces era algo normal, ¿no? Ahora de la sub-15 convocaron 4, de la sub-17 convocaron a 5, de la sub-20 convocaron a 6.
era muy normal, entonces estos procesos eran normales porque aparte era como era entre semana, no afectaba el fin de semana los partidos. ¿Pero llegabas a jugar? Llegamos a jugar. O sea, te ibas a la selección y regresabas a Atlas y jugabas. Sí. O sea, jugabas en todo momento. No, era una frega, pero pues a esa edad, 17 años. Te daba. Te da sin problema. Ahorita voy al zoológico con mis niños y el otro día todo el día Cansado, dormido, muerto. cabrón. Sí, no. Aporreado. En ese tiempo sí, no había problema. Digo, así era mi semana, tal cual. O sea, domingo en la noche, camión. Llegamos el lunes de la mañana, entrenábamos, doble lunes, martes doble, miércoles por lo regular un partido, interescuadra. Acabando el entrenamiento, nos regresábamos, llegaba aquí el miércoles en la noche. El otro día, jueves, viernes entrenaba con Atlas, sábado jugaba, o domingo. Y el domingo en la noche, otra vez para México. ¿Sí? Oye, ¿y la economía ahí, cómo sobrevivías, lo económico? Pues todo lo cubría la selección. ¿Sí? Todo lo cubría la selección. Te digo, ya en este tiempo en Atlas, pues estás becado todo el tiempo. Y pues, lo único que gastaba yo era para los camiones, para la secundaria o para la prepa, que era lo que me ayudaba mis papás. Y ya cuando ganaba pues algo en tercera división, que era 900 pesos, pues ayudaba ahí tantito a mis papás y me alivianaba para mis camiones, que en ese tiempo los camiones estaban baratos. Sí, ahorita claro. cuesta ya 9.50, 10 pesos. Pero en ese tiempo pues sí. Veíamos la manera, ¿no? Pero todos los gastos de selección los cubría la selección. Ok. No había bronca. Entonces llegaban a ese mundial, que Perú, 2005. Perú, Su primer 2005. partido fue contra Uruguay. ¿Recuerdas esos momentos antes de entrar a ese partido? El nerviosismo, las ansias. La ansia, nervios. Bueno, yo creo que sí estuve nervioso, no lo sentí hasta que salí. Ese partido salí y me pasó algo bien curioso porque ese partido lo preparamos mucho, lo vimos mucho, porque el partido en un mundial es muy importante. El primero es el más importante, puede ser. Ganamos a Uruguay 2-0. Entonces, durante toda la pretemporada que hicimos en Acapulco, viajes que teníamos, veíamos partidos de los posibles rivales del sudamericano, sub-17, y vimos mucho a Uruguay. Entonces, a la hora del partido, salgo yo como en el minuto 70, yo creo 67, 70, y cuando salgo me empiezo a calambrar de todo el cuerpo, cacho, gemelos, posteriores, cuádriceps, así todo, me empiezo a calambrar, me quedo tieso. El primer partido. El segundo. O el esfuerzo inhumano. Yo creo que por los nervios. ¿Nervios? ¿Por qué? Porque físicamente estábamos hechos unas bestias. Impecables. El segundo partido ya no me acalambro, no inicio el segundo partido, el tercer partido sí, y todos los demás los juego, pues ya no me acalambro, ningún otro ¿El partido. segundo no lo inicias? No, ¿Por contra qué? Australia. ¿Te dijeron por qué? No, modificaciones tácticas, a lo mejor no lo jugué bien, no lo supe. Yo creo que por la modificación ¿Viste ese táctica. primer partido? ¿Lo has vuelto a ver nuevamente? ¿Y te has calificado? No lo recuerdo, creo que no. O Creo sea, que no los he visto, ninguno, ni la final. ¿Ya no? Creo que no los he visto. Pero la verdad es que yo lo que recuerdo, todo lo hacíamos muy bien. Todo lo hacíamos bien. Claro, teníamos errores, Sí. pero todo lo hacíamos muy bien. Bueno, en México no pasaban los partidos, la verdad. Creo No. que hasta la semifinal contra La Holanda. semifinal la pasan diferida y la final ya la pasan en vivo. Sí, que fue un boom para... Un boom. Sí, para- todo el mundo, lo todo mundo. vimos. ¿Qué es lo que te decía? En cierto momento fue bueno para nosotros porque no sentíamos nada de presión. Nada. No están viendo nadie. Nadie. Entonces, ¿Y tu familia cómo se enteraba de los partidos? por radio, porque en el periódico salían unas notitas de este tamaño. México ganó 2-0 y listo. Y yo hablaba por teléfono con ellos. En ese tiempo era de que llegabas, comprabas una tarjeta, la tarjeta traía 100 minutos, te costaba, no sé, $10, y a guardar los 10 minutos para hablar con mis papás, con mis hermanos. ¿Novia en ese momento? No. Estabas muy concentrado en el fútbol. Sí. Tenía 17 años, no tenía novia. Antes del Mundial, no. Hasta después. Ya después... Me salieron por Por doquier, por por todos lados, cabrón. Hasta videos te han hecho últimamente. Sí, seguramente. Últimamente no, antes. A ti te hacían videos. Pero sí, pues ha cambiado mucho por ese lado. Entonces llega el segundo partido, no eres titular. No soy titular, te platicaba esta parte, me acalabro el primer partido, los demás no. Y el primer partido del Mundial Sub-20 también me acalambro. Y los demás no. Yo creo que era el nerviosismo, la tensión. ¿Ese Mundial Sub-20 donde los elimina Argentina? Argentina en Canadá. ¿El gol de quién fue? ¿El gol De Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez fue, sí. ¿Maxi Rodríguez o Maxi López? No, Maxi López, el que vino a jugar, un chiquitito que vino a jugar León. 1-0 quedamos. 1-0 perdimos ese partido. Sí. Que creo que debía haber ganado México ese partido. Sí. Según yo me acuerdo que Lo tendríamos que haber ganado. Ese partido desde allá nos lo catalogaban. El que ganó este partido, el campeón era el del campeón mundo. del mundo. Si hubiéramos ganado nosotros, esta entrevista la estaríamos haciendo en Europa. Sí, yo cabrón. creo que sí, ¿verdad? No, hubiera cambiado mucho. Yo recuerdo una jugada de Giovanni por la banda que tira y pasa muy cerca del poste. Creo que fue de las más cercanas. Esa y Vela, una que estrella en el travesaño o en el poste también.
Porque Argentina no llegaba. No, Fue el gol no, que no, y fue un error nuestro. Nos agarran y nos mete el gol Maxi. Bueno, ya nos adelantamos, pero... Entonces estaban en El segundo partido, Australia, no inicio, entro. Ese lo ganamos 2-1, creo. Y el tercer partido contra Turquía, que para nosotros fue el equipo más fuerte, tenía un jugadorazo. Ya estábamos calificados porque ganamos los dos, ya estamos calificados. Perdemos contra Turquía 2-1. Ahí Chucho hizo modificaciones, jugaron mucho los que no habían jugado. Y fíjate, por ese partido se nos acomodó todo. ¿Por qué digo que se nos acomodó todo? Porque nosotros cuando llegamos a Perú, a Lima, al hotel, estaba Brasil, también ¿En el concentrado. mismo hotel? Se veían las caras ahí. Y nosotros decíamos, qué chingón, no se puede decir chingón. Puedes decir lo que tú quieras. Qué chingón sería jugar la final contra Brasil. Si nosotros hubiéramos ganado ese tercer partido contra Turquía, la semifinal hubiera sido contra Brasil. Se enfrentan contra ellos. La semifinal. Y por azares del destino, por la ley de la atracción, por lo que pensamos, por lo que lo queríamos, se juega ese partido, lo perdemos. Claro que Chucho no lo jugó a perder, Claro. Lo jugó para darle minutos a todos. Lo perdemos y se acomodan las llaves, calificamos como segundo de grupo y nos toca la final Brasil. ¿Cómo, después de pasar esa etapa de grupos, cómo era el ánimo de los jugadores, tus compañeros? No, es que era fiesta, para nosotros toda fiesta, todo el tiempo era alegría. Era una hermandad, nos peleábamos, nos enojábamos, pero en la noche ya estaba de abrazo Felices, contigo, sí. porque era tanto encierro que en ese tiempo el bullying, que llaman ahorita, era carrilla todo el día, y era un día agarrar a este cabrón, y otro día agarrar a este cabrón, y otro día agarrar a este cabrón, pero al rato éramos hermanos y estamos comiendo en la misma mesa. ¿Con quién te concentrabas? ¿Quién era tu compañero? Efraín Juárez, Estabas con Efraín. siempre fuimos compañeros de cuarto, somos del mismo día de nacimiento, 22 de febrero. 2-2, y siempre a la fecha tenemos muy buena amistad. ¿Buena convivencia entre todos entonces? Todos. Había nuestros grupitos, los de la escuelita, los tira caca, éramos dentro del grupo los más carrillas. ¿Y tú dónde estabas? En ese grupo. ¿En ese grupo? Éramos varios ahí. Los fresitas y la chinga. Pero no, muy bien. O sea, había grupitos como todo, pero éramos... Sí, o sea, si en el momento de salir del hotel agarraban a golpes a uno, era Todos todos, se metían, todos. todos. O sea, era una hermandad muy bonita que se hizo, un grupo muy Y bueno. ese fue gran labor de Chucho Ramírez y su Sí, grupo técnico, y de cuerpo que técnico. los hizo juntar y ser como hermanos. Y formar una hermandad. Tanta concentración, porque te iba a llegar un momento donde tanto encierro ya, o sea, ya me enfadaba de verte la cara, acabo todo el día. Pero nos enojamos y el otro día me rompí la madre en la cancha por ti. Eso fue para mí, el que hayamos sido campeones del mundo, fue eso. Fue tanto la mentalidad como el equipo que se hizo. Y eso. Llega a Costa Rica, que es cuartos de final. Cuartos de final Costa Rica, no había octavos. Y perdiendo México. Perdiendo 1-0. Ya después me platican mis papás por radio, porque eso lo escucharon por radio. Que los comentaristas, México jugando como siempre. Están jugando bien, sí, claro. Sí, jugando como nunca, pero perdiendo como siempre. Vamos perdiendo 1-0. Fíjate, eso pasa algo bien chistoso. Salgo yo por Edgar Andrade. ¿Sí? Y en la jugada que salgo, Edgar Andrade se va al tiro de esquina, está en un tiro de esquina. Mandan el balón y Edgar Andrade quiere sacarla con la izquierda, abanica el balón y le pega con la derecha y mete el gol así, un golazo, Un golazo. autogolazo. Y pues el gordo le decimos, porque así siempre le hemos dicho, el gordo Andrade, agüitadón y todos, vamos, con ánimo. Y en la banca nosotros estábamos seguros de que íbamos a ganar. Que se iba a remontar. No había tristeza, no había, tranquilo, vamos a meter el gol. Y dicho y hecho, o sea, minuto 87, 88, si no mal recuerda, Adrián Aldrete, un saque de manos, ¿Sí? saca como nunca ha sacado a la fecha, larguísimo hasta el área chica, la saca uno de ellos, Efraín Juárez, dispara, chuequísimo como siempre, pero la desvía un jugador, pum, Gol. autogol. Sí, claro. Y de ahí después viene una genialidad de Vela y luego una genialidad de Guzmán y terminamos 3-1. 3-1, ya. Cuartos de final. Y llegan a semifinales con Holanda. Holanda. Y ahí es cuando ya México empieza a verlos. Exacto. Ahí es cuando ya... Ya lo pasan diferido y nos decían, pero pues es Holanda. Nosotros, ¿qué es Holanda? Igual que nosotros, no lo conocen, no es la naranja mecánica de hace años, es lo mismo que nosotros. 4-0. México le pasa por encima a Les México. pasamos por encima, 4-0. Y Brasil, domingo, que fue en la tarde, como las 6 de la 6 de tarde, si no mal recuerdo, 6 de la tarde. Está fenomenal. ¿Nervioso? No, ¿Tampoco? ansioso. Nada. Ahí con unas ¿Cómo ansias. dormiste? No dormí casi. No dormí. Dormí muy poco esa noche. De sábado a domingo dormí muy poco, yo creo unas 4 horas. Yo estaba preocupado porque voy a estar cansado, no descansé. Pero qué fregados, jugar la final de un mundial, ver el estadio verde,
no amarillo. La mayoría de Perú nos apoyaba a México. Sí, estaba muy a favor de México. Pero ¿ya les había dado la alineación Chucho Ramírez? ¿Ya sabías que ibas a jugar? Sí, ya más o menos teníamos armado el cuadro porque pues, desde antes preparábamos los partidos para medio contrarrestar tácticamente y ya sabíamos quiénes íbamos a jugar, quiénes íbamos a iniciar. Pero era una ansia por jugarlo porque se nos estaba cumpliendo lo que queríamos el día que llegamos a Perú. ¿Te imaginabas el partido? De repente te imaginas como las acciones que pueden pasar dentro del Sí, juego. claro. ¿Tú te lo imaginabas Tratábamos de hacer eso porque es parte de lo que hace Chucho, de visualizar. Chucho nos metía mucho las visualizaciones. Antes de un partido veíamos una película de motivación, por lo regular, tipo Duelo de Titanes, claro, buena. Tipo El Milagro, una de hockey buenísima, tipo así. Y después de la película nos acostábamos y visualizábamos nuestras acciones del día siguiente. Entonces, claro que imaginábamos el ganar mis duelos individuales, el dar un buen pase, el recuperar balones, el salvar una de gol, el meter un gol, el mandar un centro, el dar una asistencia, ¿sabes? Y llegamos con el ansia de jugar, no nerviosismo, con el ansia. ¿Jugaste todo el partido? Todo el partido. Si todo el partido lo jugaste. Sí, el de Perú, el de Brasil, sí, todo. México muy superior también a Brasil. Sí. Al inicio. Ya hasta el gol que metió Brasil, creo que metió gol. No, 3-0. 3-0. 3-0 quedamos. No recuerdo en qué momento como que se vio México como que ahí... Cuando metimos el primer gol, antes del minuto metemos el segundo. Y ahí fue donde siento que ellos se van para abajo. Ahora, otra cosa importante en ese partido fue que lesionamos sin querer a Anderson, sí, claro, que era un jugadorazo, fue el mejor del mundial. Sí. Y todos nos preguntaban, pues fue táctica, lo mandan a lesionar. No, o sea, ¿cómo un técnico te va a mandar a lesionar a alguien? Es algo ilógico que ahora yo lo veo como entrenador. Simplemente se dio la jugada, Cristian Sánchez lo lesiona, el chavo quiere seguir jugando, no puede. Y ahí fue una clave también para ellos, porque era un jugadorazo. Anderson de Nilsson de contención y Marcelo jugaba por izquierda en ese equipo. Ya. Mete gol Ever Guzmán, el tercero. Mete primero, lo mete Vela, el segundo de un centro de Giovanni, el segundo Esparza y el tercero Ever Guzmán, que Ever campeón del mundo, Ever campeón del mundo, sí, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, el Ever Arsenio Guzmán. Sí. Te ponen la medalla. Sí. En ese momento te cae el soy campeón del mundo. No. La verdad yo creo que me cae hasta que llegamos a México. O hasta días después. Cuando me acuerdo mucho de porque ya en la final se fue todo mundo. O sea, todo mundo, los comentaristas, fotógrafos. Y un cuate de los pocos camarógrafos que también nos siguió. En el avión de regreso, pues íbamos platicando, cotorreando. Pero te hace una pregunta. He escuchado de repente en algunos programas, cuando quedan campeón del mundo, como bien lo dices, la prensa no lo seguía, más que este chico de récord que tú me estás diciendo. Sí. Pero alguien comentó a alguien y le dijo, ahora sí están con nosotros. ¿Fui yo? ¿Tú fuiste? Fui yo. Y Martinoli lo dice, porque de repente en el lobby abrimos, bajamos en el... No sabía que eras tú, la verdad. Sí, fui yo. ¿Fuiste tú? Bajamos en el elevador y se abre el lobby y André Marín, Faitelson, Martinoli, todos. Y antes no seguía nadie. ¿Sí? Todos. Ah, cabrón. Y así como que nos asustamos y se va cerrando. Y yo, pero como en cotorreo, no de mala leche, porque en ese momento no sabía cómo se manejaba una prensa. Ahora sí vienen todos. Sí. Y eso Martinoli me ha reventado. Pero luego Martinoli dice que lo dije en un baño, una vez, no sé qué. No es cierto, fue en el elevador. En el elevador fue. Pero sí, es que fue cierto, nadie nos seguía. Y yo creo que eso fue bueno para nosotros porque no sentimos esa presión. Ya después las categorías, las sub-17 siguientes a nosotros, la siguiente ni calificó. No. Porque ya les obligaron un objetivo. A nosotros no, nadie nos veía, pero nosotros lo teníamos muy claro. Ya después, te digo, la sub-17 siguiente, pasaron todos sus partidos, ni calificó. Pasaron los del premundial, ni calificó. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho. Ya. Entonces, tomas como, te cae el peso, hasta ya después que eres campeón del mundo. Sí. Te decía en el avión, de regreso, un fotógrafo me dice, George, no sabes lo que hay en México, ¿verdad? No, cabrón, pues qué, güey, fuimos campeones, chido, todo, ¿verdad? No vas a ver, está paralizado México. Y dicho y hecho, llegamos al aeropuerto y nos sacaron por el hangar presidencial. No pudimos salir por el aeropuerto normal, nos salimos por el hangar presidencial y de ahí al turibús. Y era un hervidero y íbamos pasando y Ciudad de México se paralizó. Ahí creo que me cayó el 20.
Y ya por completo hasta que llegué aquí a Guadalajara. Hasta que la prensa nos siguió, me mandan a primer equipo, ya empiezo a entrar con el primer equipo. Te iba a preguntar eso, ¿Atlas te comenzó a tratar diferente? Sí. Sí, por ejemplo, a Cristian Sánchez y a mí, que fuimos los titulares de Atlas en selección, ya nos mandaron directo a primer equipo. Y ya desde ahí empiezo a entrenar con la primera división. ¿Y cómo, teniendo 17 años, cómo manejas esa parte de, antes no me toman tanto en cuenta, por decirlo, de un primer equipo, y ahora ya siendo campeón del mundo, ya estoy en primer equipo, ¿cómo se maneja? No sé si presión, pero ese cambio de estatus que te dieron. ¿No te subiste a esa, ¿cómo se dice vulgarmente? A ese, ¿al ladrillo? ¿Al ladrillo? Yo creo que no. Eso ¿No? pregúntaselo a mis papás o a mis amigos o a otros jugadores. Yo creo que no, porque por ese lado mis papás me han centrado bien en ese sentido. Hoy mi esposa como entrenadora. Pero aquí tú no eres entrenador, aquí tú barra y trapea, cabrón. Somos iguales todos. Sí, entonces yo creo que no. Lo que sí sentí ahora con los años, te lo puedo decir, nos hizo falta una guía. Porque tienes 17 años y a esa edad todavía eres un puberto, era un puberto. Todavía no estaba desarrollado mentalmente bien. Nos ayudó y nos revolucionó mucho nuestra mentalidad, Chucho. Pero todavía no estaba desarrollado. No sabía lo que era tener un coche, lo que era manejar prensa, lo que era tener una cuenta con un poquito más de ¿Sí te empezaron a pagar más después de eso? Me ofrecieron un contrato ya de primera división, pero ahí es lo que pasa, yo no firmo ese contrato porque pues mi representante y varios compañeros me decían, espérate, güey, es que tú no puedes firmar el mismo contrato que le ofrecen a cualquiera, tú eres campeón, espérate. O sea, ponte tus moños. Tus moños, sí. Y es cuando me voy a España. Yo me voy a Estás España. en Barcelona. Me voy al Barcelona sin firmar un contrato de Atlas, entonces me voy gratis, pero no me voy bien. Sin embargo, Atlas se porta bien y no me aplica el pacto de caballeros que existía antes. Sí. Y ya cuando regreso, ya me ofrece un mejor contrato, con menos años y más cantidad. Ya. Y ahí es cuando ya debuto en Atlas. Oye, tú vas a Barcelona y ¿qué tal es el ambiente allá? ¿Qué dice diferente entre una fuerza básica del Atlas? Debe haber diferencias a una fuerza básica. Eso lo he platicado a mis jugadores. La diferencia que yo encuentro es la mentalidad. Porque físico, técnico y tácticamente éramos mejores. En ese tiempo, en el 2005, yo comparaba a la tercera división de Atlas y la tercera división de España, que era con la que entrenaba. Yo decía, físico, técnico y tácticamente, Atlas les pasa por encima. En los tres sentidos. Pero la mentalidad es diferente. El claro ejemplo que yo lo veía, lo viví y se los platico a los jugadores hoy en día es que yo agarro un balón, lo meto de tiro libre y la meto al ángulo allá. Ah, tío, hostia, qué gol, felicidades. ¿Y aquí qué te dicen? Te cagaste, güey, no te vuelve a salir, se te cayó la cartera. Y ese es un pequeño detalle, la carga negativa del mensaje positivo, la carga positiva del mensaje bueno y la carga negativa del mensaje que tenemos aquí en México. Yo creo que es la única diferencia, la mentalidad, porque en juego aquí en México estamos muy capaces, muy, más que en otros, y viajé por muchos lados de Europa y de Sudamérica, y física, técnica y tácticamente estamos muy capaces. Lo que se nos complica aquí, yo creo que es nuestra mentalidad. A esa edad. Y a la fecha. O sea, me refiero a esa edad teniendo 17 años o... Yo lo viví en sí. A los 17 años, cumplidos 18, me fui a España. Vi eso. O sea, dije, no, la mentalidad es diferente aquí. Pero ¿te tocó tal vez estar en un entrenamiento con mayores en otro lado? ¿En otro país? O sea, me refiero a una primera división, no sé, en España, por decirlo. No. Yo entrené con el Barça, se fue el equipo más grande, pero en ese Barça estaba Busquets, me tocó Pedri. No, Pedrito. El extremo izquierdo. Sí, o sea, la generación del 86 del 88. Pedrito es 87 y Busquets es 88. Y me tocó entrenar con ellos. Y Busquets, por ejemplo, también pongo el ejemplo. O sea, no era un gran jugador, pero un cabrón disciplinado, metedor, trabajador. Por delante de él había otros jugadores que los consideraban para el primer equipo. Pero este era disciplinado, concentrado, trabajador, y había otros jugadores, ¿qué pasa aquí? Que se creen muy buenos, pero no son tan disciplinados. Y ve a Busquets, se convirtió en el mejor contención del mundo. Y tal vez de la historia dicen. De la historia no sé, pero del mundo no sé. Para mí sí, jugadorazo. Ya. Pero ya, es el paso por España. Pero bueno, yo firmo por Barcelona, 6 meses sabiendo que no podía jugar porque era extracomunitario y después me ceden a un equipo de una tercera regional. ¿Y por qué te fuiste y sabías que no ibas a jugar? Porque yo quería vivir esa experiencia y ganarme. Yo me voy firmado por un representante español y me dice, tú vas a firmar por Barcelona, pero te vamos a ceder a una segunda división.
segunda división aquí, primera A, Sí. o expansión hoy. De 18 años dije, pues a todo dar, voy a foguear a Europa. Pero resulta que no. El representante me lleva a una tercera regional donde él era accionista. Entonces terminé jugando en una tercera regional que dije, no era lo que quería, y ahí es donde digo que Atlas se porta bien porque yo me voy sin contrato, me sigue buscando, y a los 9 meses de yo estar allá me regreso. Ya me regreso a firmar con Atlas, pero viene el proceso de la sub-20. Ya. Es cuando mencionábamos que llegan a la semifinal contra Argentina. Que tenían casi el mismo Cuartos, equipo. fue en cuartos de final. Sí. Porque allá en sub-20 ya hubo octavos, y en cuartos de final fue contra Argentina. Que fue casi el mismo equipo, ¿no? De los titulares, casi todos, la mayoría. Casi todos por allá. ¿Y en qué momento llegas a Atlas a Primera División? Cuando regreso de Barcelona, regreso con el primer equipo, pero ya era otro técnico. Y empezó el proceso, pero entrenando con el primer equipo, y me iba al proceso de 20. Primer equipo, me iba al proceso de 20. Y cuando regresamos del Mundial de la 20, es cuando ya debutó con Atlas. Ya. ¿Por qué crees que algunos compañeros tuyos no llegaron a consolidarse en Primera División? De la sub-17 que fueron campeones. Yo creo que nos hizo falta esa guía. ¿Esa guía? Yo creo. Porque a los 17 años nos llegó fama, nos llegó prestigio, nos llegó dinero, nos llegaron contratos, y a lo mejor no lo supimos manejar porque, repito, no estamos desarrollados como adultos aún y pensamos como pubertos. Entonces hubiéramos tenido esa guía, yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué le costaba a la federación darte un tutor por cada jugador? Porque, siendo sinceros, ya ahorita pasar de los años, fuimos una generación diferente. Sí, totalmente. ¿Qué te costaba trabajar diferente con esa generación? Por eso te digo, si hubiéramos ganado el Mundial de la Sub-20, ahorita esta entrevista fuera en Europa. Sí. Oye, Sí, pero en Europa. tal vez la federación tampoco estaba preparada para eso. No estábamos. Nadie Nadie ni estaba- México nadie estaba estábamos preparados para eso. eso. No estábamos. El recibimiento no supimos ni qué hacer. De repente, ching, está lleno el aeropuerto. Al hangar, vámonos al hangar. No estábamos preparados para eso. Y ahora, en base a eso, 6 años después, quedan campeones del mundo otra vez, pero porque los jugadores de esta generación ya habían visto algo. Nosotros no habíamos visto nada. A mí te digo que me dice Chucho, ¿estás listo para ser campeón del mundo? Cabrón, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Quién es eso? Y esto ya les ayudó. Y en base a ellos, yo ahorita a los niños de 8 años que juegan fútbol en la calle, tú le preguntas, ¿qué quieres ser? Quiero ser Mbappé en México, quiero ser campeón del mundo. Sí, en México nosotros no lo sabíamos qué era. Entonces yo creo que nos faltó esa guía, ese tutor donde nos pudieran ayudar más por ese lado. Ya. Pero tú sí llegas a Primera División. Muchos de tus compañeros no llegan. ¿Tú qué hiciste diferente para llegar ahí? Y no tuviste ese tutor. Yo desde siempre he sido muy disciplinado. Eso yo creo que me ha ayudado mucho a mí. Yo lo digo hoy en día, yo no me consideraba tan bueno, pero yo era bien disciplinado. El profe me decía, haz 10 lagartijas, yo hacía 15. Corre 100 metros, yo corría 110. Muy disciplinado. Ponías el extra siempre. Siempre, y siempre fui capitán, por eso. Porque siempre era un ejemplo, trataba de llegar temprano, irme tarde, de ser el que más trabajaba, de ser, que no me expulsaran. Ser un ejemplo, ser un buen líder, un buen capitán, muy disciplinado, y yo creo que eso me ayudó mucho. Ya. Porque, repito, tuve compañeros que eran buenísimos, mejores que yo, pero no eran disciplinados. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho. Es mucho lo que dicen, ¿no? Que en la talacha existen buenos jugadores. Está jugadorazos. Dicen que pueden ser de Primera División, pero ¿qué es lo que no hace que lleguen a eso? Es la mentalidad y las ganas de estar ahí, ¿no? Muchas cosas, las amistades. Yo tengo ejemplos de que papás apoyaron de más a los hijos, y por culpa de un papá se peleó con el entrenador, y el entrenador dijo, pues a ver, usted no manda, aquí yo mando. No, que mi hijo es el que tiene que jugar. No, pues su hijo mejor se va a un lado. O otras donde el jugador era buenísimo, para mí de los mejores que he visto. Yo, dentro de mi carrera como jugador, me tocó ver 2 fueras de serie. Uno es Carlos Vela, Ok, sí. y otro jugador, que no quiero decir el nombre. El profe Toño. otro jugador que sus papás, siendo de Atlas, él desde muy chico le empezaron a pagar. Cosa que no hacían. Pero los papás, lamentablemente, no, eran de muy escasos recursos. Entonces el dinero lo utilizaron para la comida, no para los camiones. Y el chavo no llegó a jugar. Entonces yo creo que son ¿Se perdió? Se perdió. Entonces yo creo que son muchas cosas, pero el ser disciplinado, el ser constante, el ser perseverante, hoy en día lo digo, el ser profesional, que el profesional dentro de los jugadores que tengo yo, que dirijo en segunda división, es constancia, perseverancia, trabajo, disciplina, puntualidad, respeto, honestidad a tu trabajo, es lo que conlleva la palabra profesional. Yo creo que eso es lo que a mí me ayudó mucho para debutar y para jugar 10 años en En Primera División.
Estás en Atlas y después te sales porque en ese momento Atlas tiene como muchos cambios de entrenadores. Sí. Y te vas ¿a dónde te vas? A Morelia. Me voy un año a Morelia a préstamo con Tomás Boy, que lo tuve en Atlas. Tomás Boy me lleva, en paz descanse el jefe, me lleva a Morelia. Se me acaba mi contrato de un año. No sigo, me regreso a Atlas y Atlas sin avisarme me vende a Veracruz, a Primera A. De repente dijo, te vas. ¿Te vas? Digo, espérame, yo había negociado junto con mi representante Atlante. ¿Te gustaba Atlante? Pues era Cancún. Imagínate, sí. me dice el presidente de allá, vienes al paraíso, Jorgito. Aquí no vas a cobrar, pero vas a vivir en el paraíso. Vas a vivir bien. Y yo ya había arreglado eso y de repente en el draft, Jorge Hernández vendido a Veracruz. A Veracruz. Acá, hijo. Y yo podía negarme porque no había firmado. Pero dije, ¿sabes qué? Y cumplir mi contrato en Atlas porque me quedaba un año en Atlas. Pero no quiero estar donde no me quieren tener. Firmo, me voy a Veracruz, 6 meses, con un gran equipo que se hizo de Veracruz, que era un equipo de primera división. Ahí fue ya en primera. En primera A y perdemos la final contra Cholos. Cuando Cholos asciende... No, ese es el primer torneo. Después juega otro torneo, pierde contra Mérida y juegan la final de finales y asciende Cholos. Ya. Y después te vas a Cholos. Después me voy de Veracruz, me voy a Atlante, ahora sí, año y medio. Después me prestan a Cholos un año y luego me voy a Atlante otro año. Descendemos, me voy 6 meses a Costa Rica. Haces campeón en Cholos, en la primera temporada. El primer torneo. Me toca ser campeón con Cholos. Titular. Empiezo de titular, pero luego ya no entraba. Era un cambio recurrente del turco. Pero sí me toca jugar la mayoría de los minutos, creo, ese torneo con Cholos. Una gran sorpresa para el fútbol que un equipo recién ascendido llega a ser campeón. Sí, se revoluciona. La verdad que Turco es alguien de los que aprendí también mucho en la forma de hacer un equipo. Y nos toca campeonar. Luego nos vamos a Libertadores, el segundo torneo, y nos va bien. Hacemos un buen papel en Libertadores. Un equipo desconocido para Sudamérica aparece en el radar. ¿Qué tan complicado es, perdón, alguna pregunta muy X, jugar en una cancha sintética allá en Tijuana? Te adaptas. Sí es complicado, pero te adaptas. Y tiendes a tener más lesiones, más dolores. Entonces no todos los días entrenamos ahí. Pero el jugador se adapta. El jugador es muy adaptativo a todo. Se adapta a todo. A todo. Y si no es así, no va a jugar fútbol. Entonces sí. El jugador te tiene que adaptar a todo. Y si te adaptas, es complicado porque el bote es diferente, el vuelo es diferente, el correr del balón es diferente, el pase es diferente, el golpeo es diferente, pero te adaptas. Y te adaptas rápido. O sea, pues iba para eso, porque cuando jugaban Libertadores, los equipos que iban a visitarlos... Les pesaba. Y los mismos jugadores de la Liga Mexicana, o sea, los mismos equipos de la Liga Mexicana, de la Liga MX. He escuchado que ya varios equipos tienen sus propias canchas de sintético para entrenar. Cuando juegan contra Tijuana. Sí. Te adaptas. Porque te digo, sí cambia mucho. El bote, el vuelo, el disparo, el apoyo, el cómo corre el balón. La Libertadores, ¿qué tal te pareció? Buena, sí. Creo que hicimos. Mi carrera me tocó jugar 3 Libertadores, una con Atlas, una con Morelia y una con Cholos. Entonces ya tenía un poquito de experiencia. Es diferente. El ambiente en Sudamérica. Es diferente en Sudamérica, el ambiente, cómo se vive. Y ese tipo de experiencias pues te hacen mejor jugador cuando vienes acá. Imagínate, vas a jugar contra el Gremio, donde desde 1 kilómetro atrás el camión no te dejan pasar porque los hinchas, los de porra allá no te dejan pasar. Ves la tensión con la que juegan, estás en el estadio y te gritan de todo, entras y te quieren comer. Sí, ese nerviosismo, ¿no? Para el jugador. No nerviosismo, yo siento que es ansiedad. Pero o tal vez un poco de miedo el sentir que tal vez alguien de la porra te pueda hacer algo, porque en Sudamérica hemos visto videos donde pueden ser como muy agresivos. Es grave. Pero lo que te digo, después de pasar eso, vienes a jugar aquí contra, no por menospreciar ni nada, pero contra Mazatlán, que tiene muy poca porra. Dices, vengo de jugar allá, donde me querían matar, ahora jugar acá, juegas suelto. Claro. Ese tipo de experiencias te ayuda mucho y te hace crecer como persona jugador, y como jugador. Como jugador. ¿Jugaste contra Gremio en Brasil? Nos tocó jugar contra Gremio, si no mal recuerdo. ¿Contra quién más? Colo-Colo con Atlas. ¿Cuál recuerdas el equipo más complicado ya de Libertadores? ¿O que te dejó más marcado? Boca. ¿En la Bombonera jugaste? No, me tocó jugar en la Bombonera porque fui a selección, a mayor. Cuando con Atlas estábamos en Libertadores, ese partido me convoca Hugo Sánchez. Y Atlas va a jugar a la Bombonera y no me toca jugar eso. Contra Boca, Riquelme, Palermo, Palacios. ¿Qué fue, 2008? 2008. ¿Cuando quedaron campeones ellos? Sí, quedaron campeones, Boca.
Ya. que nos viene a ganar después aquí 3-0 en el estadio. ¿Ahí ganan? Sí, Atlas nos gana. recuerdo- Toca en el grupo y ganamos 2-1, le ganamos aquí. Y ya después nos toca en cuartos de final y nos ganan 3-0. Recuerdo un partido Boca Atlas aquí en el Jalisco, entre semana, Libertadores, que Marioni creo que mete 2 goles. 2-1 quedamos ese. ¿No fue 3-0? No, 2-1. 2-1. 2-1. Uno del Jerry Flores y uno ¿De Marioni? Marioni. Y el gol, y porque Palermo creo que falló como 3 o 4. Palermo falló, pero te digo, en el cuartos de final, ya en el partido de vuelta, porque en el de ida jugamos en el estadio de Racing porque estaba ¿Vetado? la Bombonera, entonces no me toca jugar. Entro de cambio ese partido, pero no me toca jugar la Bombonera. Entramos en el de Racing y sin gente. Y en el de vuelta jugamos aquí en el Estadio Jalisco también y nos gana 3-0. 3 goles de Palermo. Ok. Lo hicimos enojar. Oye, entonces estás en Veracruz y ¿en qué momento te empiezas a preparar para tu retiro? No, hasta yo creo que un UDG, de mi último equipo. ¿Ya dijiste, ya me voy a retirar? Sí, ya. Tuve oportunidades. En UDG me hablan muy franco, me dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajar presupuestos, nos vamos a jugar con chavos, te quedas sin equipo, eres libre y no me sale nada. No me sale nada y yo me quedo entrenando 6 meses en la comisión del jugador en ese tiempo, 5 meses en la comisión del jugador, que ahora es asociación del jugador. Y eso fue en mayo con UDG. O sea, si no tienes equipo, ¿ahí entrenas? Puedes entrenar. Antes había eso, ya no. Estaba Melvin Brown de técnico, entonces empiezo a entrenar, me quedaba aquí cerca de la cancha donde entrenaba, entonces iba. Y en diciembre me sale una oportunidad, no se hace y me llegan 2 oportunidades, 2 en primera A, pero la verdad que era muy poca lana. Mi esposa estaba embarazada de mi segundo niño, dije, es mudanza, hospital, mover todo. No, ya no. Y ya había pasado 2, 3 detallitos administrativos que no me gustaron, que dije, ya no tengo 19 años para soportarlos. Tenía 29 y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. En esos 6 meses que me puse a entrenar con la comisión de jugador, me puse a estudiar el ENDIT y hablo con mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que ya, voy a colgar los zapatos. Me dice, no, espérate, todavía hay tiempo, pero lo que tú decidas. Y me apoyaron, me apoyó mi esposa y luego me retiro, digamos, ya digo, ya estuvo, ya no entreno y me puse a entrenar en una universidad y empecé de entrenador en una universidad con un equipo femenil. Y ahí empiezo mi carrera como entrenador. ¿Qué tan difícil es entrenar a un grupo de mujeres a un hombre? Porque la forma de hablar es diferente. Es diferente. La forma de entrenar debe ser diferente. Muy diferente y muy difícil. Y más a mí que nunca me ha tocado convivir con mujeres. Entonces de repente mi primer equipo femenil. Pero te digo algo, aprendí muchísimo. Muchísimo, porque la forma de hablar es diferente. La forma de tratarlas es diferente. Hay que entender que hay unos días que no les puedes ni hablar. Entonces tienes que empezar a tratar ese tipo de cosas y me hizo crecer muchísimo más, creo yo, como entrenador en ese momento. Y desde ahí empezaste a impartir esa sabiduría que te dejó Chucho Ramírez y tal vez tus otros entrenadores de campeones siempre. De pensar en ser Siempre, campeón, en ser siempre. mejores jugadores. Y sobre todo yo quiero llegar a ser dejarles algo como persona. Porque al fin y al cabo los campeonatos se van a olvidar. Pero el que te recuerden como una buena persona, un buen entrenador, me enseñó a ser honesto. Yo creo que eso te deja... Como hablábamos al comienzo, buena persona. Una buena persona, cuando llegues a la persona, el jugador lo tienes ganado. Ya. Estás en esa escuela con estas chicas y ¿en qué momento entrenas un equipo profesional? Sale la oportunidad de dirigir en Atlas. Entonces yo estoy 5 meses en esta universidad, era la selección universitaria femenil, y me llega la oportunidad de ir a dirigir Atlas. Entonces me invitan y empiezo de auxiliar técnico de la sub-17 de Atlas. ¿Quién te invita? Entre Omar Flores y Rafael Dueñas. Pero, o sea, ¿te vieron entrenar a esta chica? No, porque ya sabían, ya sabían que yo ya había dejado de jugar y yo con Omar Flores tengo muy buena amistad desde que estoy en Atlas. Cuando yo empiezo a entrenar a Atlas, cuando llego de la sub-17, Omar Flores estaba ahí. Entonces él, Jimmy Durán, Chiquis García en ese tiempo me arroparon muy bien porque era de los chavos y es lo que hacen los jugadores. Los mayores arropan a los chicos, ellos me arroparon. Y desde ahí tengo muy buena amistad, entonces me habla, oye, tú, George, ¿sigues de entrenador? Sí, güey, hay un lugar acá, vente. Y me habla el técnico también de la sub-17 y me dice, vente, cabrón, te quiero auxiliar, ¿va? Y pues ya platicamos, llegamos a acuerdo, llego de auxiliar y ahí me aviento un año de auxiliar de la sub-17 de Atlas. ¿Y qué tipo de entrenador crees que eres tú? Me refiero tácticamente. ¿Qué te gusta? ¿Un poco más defensivo, más cauteloso o ataque? No, me gusta ser muy ofensivo, pero... Bueno, sí me considero más ofensivo. ¿Por qué? Porque siempre busco atacar más que con los que defiendo. Sin embargo, estar bien parados.
Pero sí me gusta ser muy táctico, me gusta trabajar mucho lo táctico. Tuve grandes estrategas como La Volpe, Chucho, Harlem, Miguel Herrera, Sergio Bueno, Romano, que son muy buenos estrategas y creo que aprendí mucho de ellos en cuanto a la táctica. Ellos son los que más te han marcado en la táctica. Sí, tácticamente. Como persona, Chucho. Turco, mismo Romano, que te digo con amistad, Tomás Boy. O sea, de todos creo que aprendí algo. Y luego, después de estar en las inferiores de Atlas, ¿empiezas a subir? Después de ese año de estar en la sub-17 de auxiliar, me dan la tercera. Entonces agarro un año la tercera de Atlas, pero es cuando viene pandemia. Entonces no terminamos el torneo, sin embargo me va bien porque terminamos en primer lugar de grupo, con el equipo más goleador, el equipo menos goleado, con más victorias, pero viene la pandemia. Y de ahí viene pandemia, paramos y me sale la oportunidad de dirigir un equipo profesional en la Liga de Balompié, la nueva liga esta que se hizo. Ya. ¿Con qué equipo es? Halcones Halcones Zapopan. Y ya ahí armo todo el proyecto de fútbol del equipo, lo armo yo, junto con mi cuerpo técnico, y traigo a jugadores que fueron mis compañeros, a Chepe Guerrero, Raúl Enríquez, al Chili Cerda, y de ahí armo el equipo duramos 6 meses con Halcones. El equipo se deshace porque la liga, pues creo que no tuvo buen éxito. Y de ahí agarro una segunda división. Estoy un año con la segunda división y ahora estoy con Tecos, que llevo 2 torneos ahora con Tecos. Con Tecos, aquí en Guadalajara estamos. En Guadalajara, en la segunda división. ¿Y cómo te va ahí? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad bien. Creo que el primer torneo no me fue bien. Quedé en penúltimo lugar, pero el segundo torneo nos fue bien. Logramos algo que no había logrado Tecos en esa categoría, que era calificar. Tenía 5 años aproximadamente sin calificar y lo calificamos este segundo torneo. Quedamos como segundo mejor de grupo, tercero en general de 33 equipos, con el equipo menos goleado, 4 goles en todo el torneo, entonces creo que nos fue muy bien. Y esa primera temporada no te fue bien, que quedaste en últimos lugares, la directiva, ¿qué te decían? No, pues... O sea, te dio la oportunidad de seguir. Me dio la oportunidad, la confianza, el voto de seguir, porque veían cómo trabajamos. Trabajamos bien. Malamente los resultados no se nos dieron. Y creo que estoy muy agradecido y hace poquito lo comenté porque tuvieron ese voto de confianza, que aquí en México lamentablemente vamos a resultados siempre. Sí. No vamos al proceso y ellos tuvieron confianza en el proceso y funcionó porque calificamos, que esto va empezando. O sea, la idea es que siga el proceso y que siga creciendo, que sigamos mejorando. Actualmente, ¿cuántos años tienes, perdón? 35. 35 años. ¿Cómo te ves a los 45 años? ¿Te ves entrenando en 10 México? años. 10 años en México. Me veo entrenando en Estados Unidos. ¿Te gusta Estados Unidos? Sí, la MLS. Porque ya creció mucho más que aquí. Y porque allá sí ponen en primer lugar lo deportivo antes que lo económico. Aquí no, lamentablemente. Aquí desde que tú tienes una división que no tiene derecho a ascenso, ya estamos mal. Pero va a regresar, ¿no? Ojalá. ¿Y no te gustaría entrenar, no sé, al Atlas? Sí, claro. Sí, cómo no. O primero irte a Estados Unidos, luego regresar al Atlas. No, yo creo que primero dirigiré a Atlas, México y luego Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Y terminar tu carrera allá? No, yo creo que terminarla aquí en México. ¿Sí? No cambio a mi México. Me gustaría vivir mucho en Estados Unidos, hacer vida sobre todo para mis hijos, pero México no lo cambia. ¿Cómo se prepara un entrenador? En tu caso, ¿cómo te preparas para...? Todo el día, todos los días. ¿Ves mucho fútbol? Viendo fútbol, analizando partidos, porque una cosa es ver, otra cosa es analizar. Analizando partidos, viendo entrenamientos desde octava división, a veces aprendo de los niños. Imagínate si yo le llego a convencer a un niño de 10 años cómo debe de jugar, va a ser mucho más fácil decirle a un chavo de 20 años. Entonces aprendiendo, viendo, analizando, platicando, el simple hecho de sentarte a platicar con otros entrenadores o con los mismos jugadores, el saber qué opinan de esta táctica, de esta formación, de este juego, de esta idea, te hace aprender. Pero yo creo que todos los días estoy preparándome. ¿Qué le falta al jugador mexicano dijiste que mentalidad, y al fútbol mexicano, ¿qué le falta para crecer? Tú que ya fuiste campeón del mundo, ¿y qué le falta al mexicano para ser campeón mundial a nivel mayor? Mentalidad. Aparte de eso. Mentalidad y no tanto al jugador, sino yo creo al tema administrativo, directivo, que pongan en primer lugar el fútbol antes que lo económico. ¿Y por qué no pasa eso? Si siempre todo el mundo lo repite, todo el mundo lo dice, en todos lados lo escuchas, ¿por qué no pasa? Pues porque ¿qué ven? El negocio es lo que les deja. Dinero.
El negocio es lo que les va a dejar. Entonces, lamentable, sí, es parte el fútbol es un negocio ya hoy en día, pero entonces no exijamos resultados. Si vamos a tener en primer lugar el negocio ¿Económico? antes que lo deportivo, no exijamos resultados. ¿Qué exijamos? Más dinero, sí, eso entra. Eso entra a las arcas de los equipos y de muchos dueños. Pero el día que pongamos en primer lugar lo deportivo, ahí sí podemos exigir resultados de campeones del mundo. ¿Tú estás haciendo algo? Yo siento que como que tú tienes mucha personalidad como para decir, como bien lo dijiste, fuiste capitán en tus equipos y tal vez ahorita en una posición más elevada tienes la posibilidad de hablar, de decir... Lo hablo todos los días con los jugadores. Pero tal vez con directivos, pues decir, hay que cambiar esto. ¿Lo puedes hacer? De que lo puedo hacer, de que me hagan caso es otra cosa. Pero todos los días lo hablo con los jugadores, aquí tienes un ejemplo de lo que les digo todos los días, que entiendan que el fútbol es de los jugadores. Y en el momento que el jugador se haga cargo del fútbol, ahí vamos a ganar mucho. El negocio es de los directivos, déjenselo, pero el fútbol es de los jugadores. Cuando los jugadores hablen y hagan y armen para que realmente se ponga en primer lugar, ahí vamos a crecer mucho. ¿Y llegará ese momento? ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. ¿Crees que va a llegar? Lejano, pero sí lo veo. Ya. Pues bueno, para terminar, porque ya casi nos comemos la hora, no sé si tienes algún mensaje más que decirnos después de todo lo que platicamos. No, ¿qué les puedo decir? Que vayan a apoyarnos a Tecos ahorita, Sí. que vayan a los partidos de Tecos. Nada, que el fútbol entiendan que es un deporte. Al fin y al cabo, el fútbol es diversión. El fútbol es un juego. ¿Y qué conlleva diversión? Entonces, todo el mundo que haga fútbol, lo veo porque a veces me invitan a cascarear y voy a cascarear y no me gusta ir ya tanto a esos partidos porque la mayoría de la gente va a pelearse. Entonces digo, espérate, cabrón, vienes a jugar. Vienes a jugar. El fútbol es un juego. Ven a divertirte. Entonces, ¿qué les digo a los chavos que les toque ver el podcast? Que se diviertan, que realmente lo tomen como lo que es un juego, con diversión. Y que nunca vamos a tener la verdad absoluta. Todo el tiempo nos vamos a equivocar. Entonces, jueguen para equivocarse y jueguen para aprender. Es lo más bonito que te va a dejar el fútbol. A mí el fútbol me enseñó eso. Me enseñó a perder, me enseñó a ganar, me enseñó a equivocarme, me enseñó a levantarme. Te enseña muchas cosas y es lo más bonito. Es un deporte que te aleja de malos vicios y es un juego. No tergiversamos esta parte que pasa, que lo cambiamos y lo ponemos que es más importante en el negocio y tienes que ganar porque tienes que ganar. No, espérate. Tienes que ganar para divertirte, para aprender, porque es un juego al fin y al cabo. Pues muchas gracias, Jorge, por tenernos aquí en tu casa. Por Gracias, su casa. Gracias. Y pues los invitamos a que nos den like, que se suscriban aquí al podcast para tener más personajes como este campeón mundial que tenemos aquí al lado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.